Hola Simanautas, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, bienvenidos a un nuevo programa de su canal OPEC. En este capítulo vamos a seguir revisando conceptos sobre diseños experimentales con el objetivo de ir aclarando poco a poco esta metodología que es muy útil a la hora de mejorar los procesos. En este capítulo vamos a hablar sobre los resultados, los factores de experimentos, los niveles de ajustes y replicaciones. Entonces, por favor, quédate y averígualo. Hola Simanautas, entonces continuamos en este mundo interesante de diseño de experimentos. El análisis y diseño experimental tiene sus orígenes con Sir Fisher, quien fue el primero en desarrollar una metodología a finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado en el campo de la agricultura. El término experimento se explica como un procedimiento sistemático que se realiza en condiciones controladas para conocer el efecto desconocido, para probar o definir una hipótesis o para caracterizar un efecto conocido. Cuando se analiza un proceso, los experimentos se usan para evaluar cuáles entradas al proceso tienen un impacto significativo en los resultados, así como para definir cuál debe ser el nivel requerido de dichas entradas para lograr el resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre análisis de regresión y diseño de experimentos? En el caso de análisis y regresión estamos hablando que son técnicas que se usan generalmente para analizar los datos históricos que se toma a partir del proceso en su modo normal. En cambio, diseños de experimentos se usan para crear y analizar los datos en el tiempo real que se toman del proceso en modo experimental. Básicamente, el diseño de experimentos es una fuente instantánea de lo que está sucediendo en el momento. Tenemos entonces algunos términos interesantes que explicar relacionados con diseño de experimentos. Uno son los resultados, que también los podemos llamar variables de salidas o y en función de x, y representa la variable resultado del proceso que se está investigando en el experimento. Luego tenemos el factor experimental o las x, que son las características de entradas o variables que se requieren controlar durante el experimento. Luego tenemos los niveles, que son dos o más valores que se escogen para los factores. El número depende del tipo de experimento. Y el cuarto son las replicaciones. Es decir, dado que los procesos y sistemas tienen variaciones, parte del experimento es repetir el experimento completo o partes de él para entender cuánta variación existe. Y luego tenemos las corridas. Es decir, en cada experimento consiste de corridas, para las cuales existe un conjunto predeterminado de valores para cada uno de los factores, de los cuales se obtienen resultados y estos se van a registrar. En los términos vamos a ver un ejemplo. Considere el siguiente diagrama de proceso de un horneado de un pastel de cumpleaños. Hay tres aspectos del proceso que son parte del diseño de experimentos. Son factores, niveles y respuestas. Ahora, cuando estamos hablando del proceso, hay cuatro factores a considerar, que son el horno, el azúcar, la harina y los huevos. Esos factores le vamos a asignar niveles y esos niveles tienen ajustes. Por ejemplo, para el horno tenemos que medir la temperatura y para eso vamos a usar un termómetro. Y el termómetro tiene que alcanzar ciertos niveles de temperatura, porque si no, la torta o se quema o no queda bien cocida. Después tenemos el azúcar, que a ese factor le vamos a asignar un nivel, que es la cantidad de azúcar que vamos a utilizar, y eso lo vamos a medir con una taza. Si echamos mucho azúcar, va a quedar muy dulce. Si le echamos menos azúcar, va a quedar menos dulce. Y luego tenemos la harina. A la harina igual tenemos que
considerar cierta cantidad de harina en función de las proporciones que queremos con que salga el pastel o la cantidad de personas que van a comer. Entonces eso lo tenemos que medir con una taza. Y luego tenemos al factor de los huevos, ¿ok? Lo vamos a medir con la cantidad de huevos con que lo vamos a mezclar con la harina. Entonces, las combinaciones de los niveles de los factores nos va a dar la respuesta o las características. ¿Cuáles características? Sabor, color y consistencia. Entonces, en función de los factores, de los niveles con que lo estamos midiendo y con el ajuste que hagamos de esos niveles, vamos a tener una rica torta. Ahora, en el ejemplo, como les expliqué, los ajustes de temperatura del horno y la cantidad de azúcar y harina y huevos representan los niveles o ajustes de cada factor. Hay que tomar en cuenta que el objetivo del estudio, cuando se seleccionan los factores y sus niveles, el tipo de análisis y la información obtenida de dicho estudio dependerá de esta selección. Los resultados salidas del proceso. En el ejemplo de horneado del pastel, el sabor, la consistencia y la apariencia del pastel son resultados medibles potencialmente influenciados por los factores y sus niveles respectivos. Los resultados importantes se miden y se analizan para determinar los factores y los ajustes que proveerán el mejor resultado general para las características críticas de la calidad. Estas variables deben ser medibles y evaluables. Por último, por su naturaleza iterativa, diseño de experimentos provee un rango de experimentos estructurados de manera eficiente que permite que todos los factores sean investigados simultáneamente con un mínimo de pruebas.